poderlo mandar, no sé si podamos, exacto, así mover. Vamos adelante, maestro Saúl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de conversatorio que en el marco del proyecto Erradicación del Racismo en la Educación Superior, un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional en su unidad Ajusco, tiene a bien presentar el conversatorio que ya he dicho, también en el marco del día dedicado al atender el tema de la discriminación racial en nuestro país, que es el 21 de marzo. Hemos invitado a tres notables expertos, conocedores del tema del racismo en la educación superior, que ya en unos segundos voy a presentarles. Nada más quisiera agregar a esta bienvenida que el proyecto de erradicación del racismo en la educación superior es un proyecto que ofrece una continuación especializada del tratamiento del tema del laboratorio que titulamos así, quienes participamos en él, el Laboratorio para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, LERES, que en el marco de la cátedra de la UNESCO, que tiene como propósito el estudio del racismo que sufren los pueblos originarios y los afrodescendientes su hemisferio latinoamericano, se desarrolla a partir de la Universidad 3 de febrero de la Argentina. Bueno, quienes integramos este proyecto, la doctora Gaby Sarni, la doctora Cecilia Navia, la doctora Gisela Salinas y su servidor Saúl Velasco Cruz, les damos la más cordial bienvenida. Este conversatorio va a girar alrededor de tres preguntas. Vamos a comenzar la primera pregunta y en esta primera pregunta van a participar nuestros invitados, nuestras invitadas. Respondiéndolas, yo hago la pregunta, ellas se toman su tiempo para él y ellas, mejor dicho, se toma su tiempo para responder y una vez agotada esta primera ronda, abrimos otra con una segunda cuestión. Después de esa segunda cuestión que cambia el orden de las participaciones, entraríamos a la tercera ronda y con ello terminaríamos el conversatorio. Sin embargo, entre cada pregunta, ustedes pueden ir haciendo comentarios, preguntas, y tienen ustedes el espacio abierto en el chat, que estaremos revisando todo el tiempo para poder establecer la comunicación de nuestros panelistas con ustedes, el público. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos nuestros panelistas y quienes nos están siguiendo desde sus diferentes países, lugares, pues vamos a dar inicio. En primer lugar, va a participar el licenciado Diego Morales Esquivel. Diego Morales Esquivel es historiador por la UNAM. Inició como colaborador en un proyecto de investigación de la Red Integra, que es la red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia, una de las redes temáticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México en el año del 2014. Entre los años 2017 y 2018, con el apoyo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ambas instituciones de México, y bajo la dirección académica de las doctoras Olivia Gal y Eugenia Iturriaga, participó en el equipo que diseñó y construyó y montó el plan de estudios y la plataforma digital de lo que hoy es el Diplomado en Línea Racismo y Xenofobia visto desde México, y patrocinado por la UNAM y el CONAPRED. En el verano de 2019, Diego fue nombrado coordinador del diplomado, puesto en el que estuvo hasta diciembre del 2021. En 2021, ese mismo año, coordinó junto con otros colegas
el libro digital titulado Educaciones y Racismo, Reflexiones y Casos, coeditado por la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco y el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Diego tiene numerosas publicaciones dedicadas al tema del racismo y ha sido conferencista en diferentes eventos. No agrego más porque si no, no voy a dar lectura a las preguntas oportunamente. Enseguida voy a hacer mención de la maestra Mitzi Silvana Gómez Neri. Mitzi es doctorante actual en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco en el doctorado en Educación y Diversidad desde el mes de agosto del año 2020. Con una investigación sobre el racismo en la educación primaria, la cual está trabajando con el título Racismo y minorización en la educación primaria, análisis de la racialización en la asignatura de derechos. Se ha interesado por la temática de la desigualdad social y por la diversidad cultural en la educación dentro y fuera del aula, motivo por el cual ingresó a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en 2010. Bienvenida, Mitzi. Bienvenido, Diego. Bueno, me voy a saltar ahora a la mención de la semblanza curricular de la doctora Maribel Vargas Espinosa. Maribel es profesora emérita de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153, en la ciudad de Ecatepec, en el Estado de México. Es originaria de Hueyapan, Morelos. Entre sus publicaciones se encuentran la formación de profesores en servicio desde la pedagogía de lo cotidiano, en 2005. Otro título, Reflexiones en el campo de la pedagogía diversas miradas, en 2014. La discriminación en la escuela, maestros de origen indígena, en 2016, en la revista textual de la Universidad Autónoma de Chapingo, y una numerosa lista de publicaciones a las cuales ya no me voy a referir. Bienvenida, doctora Maribel. Está usted en casa, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues vamos a iniciar con las preguntas que animan este conversatorio. Bueno, la formulo de la siguiente manera. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, panelistas, ¿qué podemos decir sobre la presencia y tratamiento de esta temática en el campo educativo en nuestro país, es decir, en México? Tiene usted la palabra, licenciado Diego Morales. Hola, Saúl, muchas gracias. Maribel, Mitzi, buenas tardes. Sí, a todos los que nos ven también, buenas tardes, qué gusto que están aquí presentes. Pues bueno, en este día, que realmente creo que pasó un tanto desapercibido, como ayer comentábamos, pues bueno, nos plantea la posibilidad de reflexionar en torno a qué ha hecho el Estado, la SEP, y también desde otros actores qué se ha hecho para pensar el racismo, ¿no? Creo que es, bueno, ya una verdad bastante conocida que en efecto en el sistema educativo, tanto a nivel básico como a nivel superior, pero ya llegaremos a eso, hay racismo, ¿no? Y hay racismo en muchos ámbitos, también en muchos niveles, y que involucra diversos actores, ¿no? No es una cuestión homogénea, no es nada más un monolito que desde la SEP emana el racismo, sino que, bueno, si bien ocupa una muy buena parte el vector central del Estado en la definición del racismo, y ya llegaré a eso, pues también en el ámbito cotidiano se presenta, ¿no? En la convivencia diaria entre alumnos, entre maestros, a veces entre directivos y los docentes se pueden encontrar casos muy bien documentados de racismo, ¿no? Yo pienso que históricamente hay que pensar que esta incrustación del racismo en la educación pues tiene que ver justo con la creación de la identidad nacional. Hace 100 años que se fundó la SEP, hace 101 años, pues había todo un debate de cómo construir una identidad nacional que fuera homogénea, que realmente lograra una castellanización, una uniformidad cultural, y para eso se creó en buena parte, digo, también hubo otras instituciones, pero se creó la SEP y también se le otorgó al maestro, y el maestro en particular de escuela rural y de escuela básica, pues el mandato de civilizar, entre comillas.
¿no? Que esto era castellanizar, dar una noción de una cultura urbana, de una cultura occidental, que hasta cierto punto, en su momento, hace 100 años, pues se podría ver como vanguardista y como revolucionario, pero cuyas consecuencias nos han mostrado que ha generado una enorme disparidad en la educación que se presta a la población que se considera mestiza y a las poblaciones que son otras, ¿no? Particularmente a la población afromexicana y a las múltiples poblaciones indígenas. En ese sentido, pues bueno, creo que cada vez se investiga más. Creo que, bueno, este LERES de Laboratorio para la Erradicación del Racismo en Educación Superior de la UPN se junta con otras iniciativas, como surge en la UNAM, como lo que también está haciendo en el Colmex, que permiten dar insumos a los maestros y a los tomadores de decisión de política pública para saber cómo acercarse, ¿no? En ese sentido, creo que hay una muy grande producción, o cada vez hay más producción sobre el racismo en educación, pero todavía falta esa articulación para que se empiecen a implementar medidas en los ámbitos de las escuelas y de la política educativa, ¿no? Bueno, también por último, para ceder la palabra y no monopolizar el micrófono, pues pensaría que este día en particular nos podría mostrar en muy buena forma qué tanto se puede, qué tanto el sistema educativo sigue pensándose en una lógica centrada en lo mestizo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque a final de cuentas, si bien en los últimos 20 años ha habido un impulso de la interculturalidad, aún le falta a esta interculturalidad del Estado, pues no solamente dar y reconocer lugares a las poblaciones que han sido históricamente marginadas y vulneradas, sino hacerlas partícipes de la toma de decisión de su propia política educativa, ¿no? De su propia gestión educativa, y en ese sentido, pues sigue siendo una forma bastante, ¿cómo decirlo? No sé, como descafeinada de sí celebrar la discriminación, la erradicación de la discriminación racial, pero tampoco se hacen muchas más políticas al respecto, ¿no? Yo creo que ahí lo dejaría. Gracias, licenciado Diego. Le vamos a dar la palabra ahora a la panelista Mitzi. Tiene usted la palabra, maestra Mitzi. Muchas gracias. Hola a todas las personas que nos están viendo y aquí a los presentes, las presentes. Yo quisiera comenzar por la cuestión de cómo se denomina el día, ¿no? Sobre la diferencia o un poco historizar la idea de discriminación frente al racismo. Pues el día es contra la discriminación racial y me gustaría señalar que discriminación, yo lo he estudiado como un eufemismo del racismo, ¿no? Por un lado, pues es la desmarcación, cambiar discriminación racial, que antes era el racismo, pues es también desmarcarse un poco de la ideología racista de la Europa del siglo XX, ¿no? De los nazis, de los fascismos. Y por ese lado, bueno, se comprende, ¿no? Pero por otro lado, hay una tendencia de que justo el uso eufemístico de la discriminación frente al racismo invisibiliza un poco la intensidad del racismo, los efectos tan devastadores, y de repente hasta incluso se entiende como una cuestión casi interpersonal, ¿no? Aunque en los marcos normativos sí está reconocida esta condición estructural, esta condición jurídica incluso de la discriminación, puesto que eh, se define como aquellos actos que reducen, que obstaculizan, que socavan los derechos de las personas, se crean otro tipo de imaginarios en la sociedad, incluso en el mismo discurso político, jurídico y académico, que digamos un poco es aquí lo que nos convoca. Y bueno, en este sentido, pues también yo una de las cosas que estudio es su dimensión jurídica del racismo, no en la idea de la defensa de los derechos, sino dentro del mismo sistema estatista, dentro del mismo sistema que genera racismo y que también genera discursos contra el racismo, contra la discriminación racial, pues cómo se maneja en la cuestión de los derechos, ¿no? A quién se le quita derechos, a quién se le da más derechos, estos derechos diferenciados. Y bueno, al final de cuentas, la idea de discriminación racial no termina
de negar que existen las razas, ¿no? Como un hecho biológico. Pareciera que está muy naturalizado incluso en el discurso que a quien se discrimina racialmente es a los negros, a los indígenas. De repente sí aparecen por ahí algunos otros grupos étnicos no racializados con marcas corporales o de tonalidades de piel, como los judíos, como los gitanos, bueno, diferentes, ¿no? Pero al final de cuentas hay una idea de que estos grupos están claramente segmentados, claramente diferenciados, y además, pues, de que ocurren las relaciones políticas cotidianas que muchos tratan o tratamos en una u otra medida de decir, bueno, yo no estoy racializado, ¿no? Y más adelante pues hablaré acerca de cómo afecta a la lucha contra el racismo los imaginarios de que uno no es racializado, digo, llámense blancos, llámense mestizos, llámense citadinos, como quiera que se llamen, pareciera que eso es problema de otros, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, maestra Mitzi Gómez Neri. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Maribel Vargas Espinosa. ¿La escuchamos, doctora? Pues hola, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a participar en el conversatorio. Y gracias, Saúl, por considerarme y darme la oportunidad de participar con ustedes. Y pues una felicitación también por hacer este tipo de discusiones en torno al tema de pues, la discriminación racial, ¿no? Y bueno, antes de contestar a la pregunta o de hablar sobre la pregunta, quisiera hacer un comentario sobre que el miércoles una amiga mía, Judith Friedlander, me escribió un correo justamente pues pensando un poco en esta cuestión de la discriminación y me cuenta, me dice, hoy por la noche voy a una ópera escrita por una compañera mía, Clark Ross, sobre la historia de un joven negro de 14 años matado brutalmente en el estado de Mississippi en 1955, porque le acusaban de haber coqueteado con una mujer blanca. Una historia horrible sobre lo que mi compañera blanca trabaja desde hace muchos años. Escribió el libreto de esta ópera y una mujer negra escribió la música. Ahora, 12,000 personas firmaron una petición en contra de la ópera porque participó en su producción una mujer blanca. ¿Lo pueden creer? Entonces, esta cuestión de la discriminación en todas partes está terrible, ¿no? Entonces, pues, es innegable que la discriminación racial en nuestro país existe en todos los ámbitos y, por supuesto, en el campo educativo. Esta existe desde siempre y en los medios académicos oficiales y la discriminación y el prejuicio racial son considerados como actos vergonzantes. Sin embargo, en el estado actual de cosas, la discriminación racial prevalece y pues no es posible combatirla desde su raíz, ¿no? Ahora bien, si en la escuela existe esta discriminación, es porque afuera, por supuesto, también la hay. En la encuesta nacional sobre la discriminación racial, en 2010, se menciona que el principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación, seguido de la pobreza y el desempleo. Es importante destacar que este grupo opina que la lengua representa uno de sus principales problemas. Entonces, como la lengua es uno de los principales problemas, los que pertenecemos a un grupo étnico, pues muchos prefieren quitar su lengua porque es un elemento para ser discriminado. Entonces, vemos cómo muchas lenguas indígenas han ido desapareciendo a partir de justamente de esa discriminación, ¿no? Por otra parte, casi 4 de cada 10 miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. 3 de cada 10 consideran que no tienen la misma oportunidad para recibir apoyos de gobierno. 1 de cada 4 dijo no tener las mismas oportunidades de tener acceso a servicios de salud o educación. Entonces, en consecuencia, esta discriminación racial no solo viene a repercutir en la construcción de la identidad del sujeto, sino también en la cuestión económica, en la cuestión material y en muchos otros elementos que vienen a tener carencias en ellos, ¿no? Por otra parte, en la encuesta nacional 2017, los principales estados donde se da la mayor discriminación es en Puebla, Colima, Guerrero y Oaxaca, pues es donde también existen muchos grupos indígenas, ¿no? De esta manera,
se habla de discriminación, cuando se habla de discriminación se hace referencia a un conjunto muy heterogéneo de actitudes y prácticas sociales e institucionales que de manera directa o indirecta, en forma intencionada o no, propician un trato de inferioridad a determinadas personas o grupos sociales en razón de rasgos o atributos que estos presentan y que socialmente son poco valorados o estigmatizados, que puede ser el color de piel, el origen étnico, la condición socioeconómica, la apariencia, la edad, la discapacidad, el nombre, etcétera. Estos rasgos son los motivos y los detonantes de la discriminación. Luego, entonces, las acciones que se han venido tomando para erradicar y combatir estas prácticas discriminatorias, que quizá no han sido muchas y no han dado resultados satisfactorios, y la constante es que se siguen dando. El tratamiento que se le ha dado al tema de la discriminación en el campo educativo ha sido escaso. Por ello, la discriminación sigue presente en todos los niveles educativos hasta llegar al nivel de educación superior. Entonces, creo que en este momento ese es el estado de cosas que prevalece con respecto a la discriminación racial, y pues creo que nos falta muchísimo por seguir reflexionando y sobre todo hacerlo pues en la práctica en las escuelas, ¿no? Y por mi parte, por el momento es todo. Gracias, Maribel. Sí. Gracias, Mitzi. Gracias, Diego, por esta primera ronda. Déjenme decirles a quienes nos siguen y a ustedes mismos como panelista, que han señalado puntos relevantes. Todo lo que han dicho, en particular voy a referirme a lo que señalaba Diego. Dice, la fecha del 21 de marzo como fecha de importante significado para la lucha contra la discriminación. Pareció que el día fue tomado como desapercibido. Eventualmente las instituciones universitarias que estudian este tema lo señalaron, pero pareciera que pasó desapercibido. Eso dice Diego, entre otras cosas muy interesantes. Mitzi nos comenta que la discriminación parece ser una idea eufemizada del racismo. Esconde otras cosas. Quizás pudiera enmascarar el racismo. Este es un asunto que señala Mitzi y que me interesaba ponerlo en la mesa porque vamos a conversar. Y por último, dice Maribel que el racismo existe en todos lados, y la nota que nos lee a través de la lente de la doctora Judith Friedlander, pues lo dejen claro, pero dice Maribel, si existe racismo en las escuelas es porque existe racismo fuera de ellas. En la universidad el racismo está presente porque afuera hay una sociedad que la envuelve y que tiene muy arraigado este tema del racismo y de lo que de allí se deriva, la discriminación. Bueno, pues, ¿cómo ven si platicamos un poquito sobre esto? Le vamos a dar la palabra, entonces empezó Diego, le vamos a dar la palabra a Mitzi para que si quiere responder a las provocaciones que lateralmente han lanzado Maribel y Diego, o si quiere agregar algo adicional a lo ya señalado en su participación. Mitzi, por favor, es tuyo el micrófono. Gracias. Sí, pues quiero complementar lo que dije hace rato respecto a la pregunta inicial, ¿no? Sobre la educación, que tomé muy poco en cuenta. Yo lo que he visto es que recientemente tanto la UNICEF como en la política educativa de diversos niveles ya se vuelve a hablar de racismo, ¿no? Sí, ya está ganando terreno la palabra, pero sobre todo y lo más importante es que está ganando terreno la crítica antirracista, los señalamientos, las denuncias y la visibilización, por supuesto. Entonces, ¿qué esperamos de que esto ocurra, no? ¿Se espera que haya una declarada lucha antirracista o sobre todo, centrémonos en la educación, se espera que haya inclusión de contenidos en términos de formas, en términos incluso de metodologías, epistemologías dentro de la escuela,
empezando desde la educación preescolar, ¿no? O sea, ¿por qué no en la educación preescolar? Y de la misma forma que en la educación superior y post-superior, bueno, pues de los posgrados, y en las instituciones de investigación, que al final de cuentas también, aunque no hay una relación maestro-alumno, también hay una relación epistemológica dentro de las academias, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo me pregunto, ¿no? A futuro. Pero lo que veo hoy en el presente es que a pesar de que se habla del racismo ya, se sigue centrando la problemática del racismo de la misma forma que se centra al planear planes de estudio o la educación básica, también se centra en el estudio, en la educación superior. Y es de hablar en las desventajas, la miseria, los maltratos que se hace a la población racializada como inferior, pero no se habla de los privilegios e incluso el indignante lujo, ¿no? De las personas racializadas como superiores. O sea, estas están ahí como intocables. Lo malo es cómo se trata a los inferiorizados, ¿no? Y obviamente, pues, esto implicaría una crítica de clase, una crítica de estructura económica, de estructura política, de estructura social, y quizá un poco por ahí está el miedo, al menos a nivel institucional, de hablar de los otros, ¿no? Esos otros que están en esas posiciones de ventaja y que generalmente se constituyen como élites, ¿no? Porque también ahí me parece que hay un imaginario que afecta, que es el hecho de que los mestizos son los que gobiernan casi México, ¿no? Y pues disculpen a los que se autonombran como mestizos, pero están igual de racializados que los demás, ¿no? Y estamos en las mismas, no en las mismas, definitivamente, pero también estamos subalternizados y tenemos desventajas frente, por supuesto, a otros grupos racializados. Entonces, pues yo para terminar esta participación, lo que diría es que los principales obstáculos para hablar de racismo en la educación superior son, bueno, yo logro ver tres. Uno es centrar esta indignación en las desventajas y se deja de lado pues los privilegios de lo blanco o los blancos o como tome forma históricamente estos grupos privilegiados, ¿no? La segunda es considerar que el mestizaje es la solución. En lo que yo he estudiado pareciera que continúa presente esta idea del principios del siglo XX de que con el mestizaje ya todos somos iguales, ¿no? Y que es la solución al racismo y que este mestizaje también por la connotación estructural del racismo, por el sistema colonial en el cual todavía estamos inmersos, pues realmente es un blanqueamiento, ¿no? No es como a veces se presenta, un mestizaje, una mezcla neutral, ¿no? Entre el encuentro de dos mundos. Eso no es el mestizaje, ¿no? El mestizaje es un blanqueamiento a las poblaciones que pues aún no están tan blanqueadas. Y pues reconocer, ¿no? Esta asimetría del mestizaje, porque pues de no reconocerse pareciera que andamos el mismo camino, ¿no? Y la última sería defenderse, creo que esto es una práctica que nos ocurre mucho, ¿no? Nos defendemos, diría Roberto Espósito, nos inmunizamos de manera personal, grupal o nacional de nuestra condición sistémica del racismo, ¿no? Siempre es decir, yo no soy racista, nosotros no somos racistas, y esto no permite vislumbrar también nuestras responsabilidades frente al racismo, estando inmersos en un sistema racista, ¿no? Entonces, tendríamos, creo yo, que ocuparnos en principio de posicionarnos de manera antirracista. Es todo, muchas gracias. Gracias, Mitzi. Bueno, ahora le toca tomar la palabra Maribel Vargas Espinosa. Está el micrófono de tu lado, Maribel. Muchas gracias, Saúl. Sí, mira, en relación a lo que plantea Diego de esta cuestión de cómo el Estado mexicano en algún momento o en todos los momentos, en la época de Vasconcelos, de Gamio, de Moisés Sáenz, cómo ellos en su afán por nacionalizar y decir y hacer que todos los grupos étnicos dice, si no hablan el español, no son mexicanos, ¿sí? Entonces, como en ese afán de
civilizar, de quitarle la cuestión bárbara a los pueblos indígenas, cómo eso ha venido a permear, te decía yo hace rato, pues en la muerte de muchas lenguas indígenas, ¿no? Y cómo esa discriminación a muchos sujetos les ha venido a, pues digamos, a constituir en una identidad negativa a partir de la lengua que habla este sujeto. Entonces, como muchos padres que hablan una lengua indígena, a muchos de sus hijos pues ya no les enseñan justamente. ¿Por qué? Porque el hecho de hablar una lengua indígena te va a hacer que la gente te discrimine, va a hacer que la gente te menosprecie. Entonces, ¿para qué enseñarle a mi hijo una lengua indígena que no le va a servir, digamos, que no le va? Entonces, en este mercado lingüístico, a las lenguas indígenas se les menosprecia y se va muriendo, pues, ¿no? Entonces, ahora, por eso yo decía hace rato, cómo la cuestión de la discriminación racial se encuentra presente en las escuelas, pero esa discriminación no nace en las escuelas, sino nace en la vida cotidiana de todos los sujetos, nace afuera, o sea, esto está afuera, y si está afuera, entonces va a permear también en las instituciones educativas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues que desde afuera, o sea, no solo bueno, sí, la escuela es fundamental para ir disminuyendo esta cuestión de la discriminación, pero en la vida cotidiana de todos los sujetos debemos tener pues yo no sé, es algo muy complejo, pero debemos tener una educación que nos permita ir erradicando esas prácticas, porque en los hogares, por ejemplo, yo he escuchado cómo los papás, por ejemplo, les van diciendo a sus hijos, no es que ese es un indio, es que ese es un negro, ese, etcétera. Entonces, los niños se van impregnando de estos elementos. Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión en la pedagógica, en la 153 en Ecatepec, llegó un poeta, Mije, y entonces llegó vestido pues con su traje, etcétera, etcétera. Y entonces los mismos estudiantes dijeron, pero ¿qué vamos a ir nosotros a escuchar a un poeta que es indio? O sea, ¿cómo vamos a ir a escucharlo? ¿Sí? Entonces, eso no lo adquirieron en la escuela, eso lo adquirieron desde sus hogares. Entonces, creo que esta cuestión de la educación de los sujetos, sí va a partir en la escuela, pero debe ir más allá, o sea, más allá de la escuela, porque no surge en la escuela, sino surge en la vida cotidiana, surge en el día a día de todos los sujetos, y entonces las políticas educativas, las prácticas educativas deben abarcar más allá del ámbito académico, del ámbito universitario y del ámbito escolar. ¿Por qué? Porque esto surge dentro de esa sociedad. Entonces creo que sí es un problema muy complejo que se debe analizar, y sobre todo nosotros como sujetos, qué estamos haciendo en la práctica diaria, ¿no? Creo que esa es mi intervención por el momento. Ya no te escuchas, Saúl. Gracias, Maribel. Toca la palabra ahora a Diego como réplica. Bueno, sí, yo coincido, ¿no?, con lo que estaba comentando ahorita Maribel. En efecto, no creo que la escuela sea la única encargada de solucionar una sedimentación social que ha sido racista, ¿no? Pero sí creo que en la escuela es un escenario de batalla muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto que tiene esta sobre generaciones futuras puede ser afirmativo, ¿no? Y sin importar si empieza a haber o no inclusión, puede fácilmente como legitimar ciertas propuestas alternas, ¿no? En fin, creo que sí, en efecto, ¿no? Sería como un poco el dilema del huevo o la gallina. Al final de cuentas, sí, en la sociedad hay racismo y permea en la escuela, pero pues también la escuela es un microcosmo social, ¿no? Y teniendo ya 100 años este sistema educativo, esta identidad nacional, pues sí podríamos pensar que a final de cuentas casi todos aquí presentes pasamos por ese sistema educativo y de una u otra forma sí nos amoldamos a estas nociones de identidad, de lo bueno y lo malo, de lo bello, de lo feo, etcétera, de nosotros y de la alteridad, ¿no? En ese sentido, bueno, a mí se me hace sumamente interesante y sugerente
los 3 puntos que tocaba esta Mitzi, y sí, creo que en efecto, ¿no? Sí ha habido más en términos académicos, un estudio de cómo son los mecanismos un tanto del racismo. En otros medios hay más una cuestión de la denuncia de actitudes racistas de ciertas personas, y en efecto, como que todavía no queda muy claro el foco de quién se beneficia de esto, ¿no? Y aquí es donde creo que es muy importante que en educación superior empiece a haber estos programas justo para tener orden y claridad conceptual, ¿no? Porque ahorita, pues si bien estamos en este proyecto, hay diversas universidades que empiezan a elaborar estas temáticas a un nivel teórico y empírico, pues también hay a nivel social, de redes sociales, pues movimientos que están poniendo esto en la agenda, ¿no? Y eso creo que es muy bien, es bienvenido. A final de cuentas, la academia tampoco puede llenar solo este debate, pero sí hay como ciertos traslapes conceptuales que hacen muy difícil ubicar ciertamente el problema, ¿no? Hablar de blancos en México, si bien sí se entiende la construcción histórica de la blanquitud, pues también es bastante relativo, ¿no? Como hablar también de personas morenas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas categorías, pues son arbitrarias, ¿no? En un continuo de la piel humana, pues nunca vas a poder poner una frontera que no sea arbitraria, ¿no? Y además estas están totalmente basadas en cada una de las sociedades. Entonces, creo que sí, ahí en términos de los académicos sí nos hace falta aportar experiencias, bueno, aportar nociones conceptuales, definiciones del problema, para que también podamos orientar. Y en efecto, quizá el mestizaje, o la ideología del mestizaje, la mestizofilia, como le llamaba en su momento Agustín Basabe, pues ya no tiene estos productores que, como los tuvo a mediados del siglo XX, ¿no? Que todavía pensaban abiertamente que la castellanización era la vía, ¿no? Ahora, pues en esta deriva que tiene el Estado, tanto desde su cultura como de su educación, pues no se sustituye, pero tampoco se le sigue criticando, ¿no? Entonces parece que el mestizaje sigue en educación, o la ideología del mestizaje, más por inercia que porque haya un serio alguien que lo defienda, ¿no? Entonces, sí creo que estos debates, como bien decía Mitzi, implican una reflexión muy grande, muy profunda de qué es la identidad nacional, qué sociedad queremos y qué espera la sociedad tanto de la escuela como de los maestros, ¿no? Y ya un poco para terminar también, pues creo que en ese sentido, pues la educación superior tiene muchos más formas de empezar a avanzar en ciertos caminos que cuestionen los procesos racistas en la educación superior, justo porque, bueno, tanto los alumnos como los docentes, como los administrativos, tienen mucho más familiaridad con la crítica, ¿no? Y con la posibilidad de ser autorreflexivos y de pues, proponer, por ejemplo, este laboratorio, ¿no? Entonces, no es que en educación básica no, pero hay una normatividad mucho más rígida que ciertamente inhibe las iniciativas, ¿no? Cuando no, pues también como mencionó esta Mitzi, definitivamente a veces a las propuestas de iniciativas de alteridad educativa, pues francamente las desechan y las niegan, ¿no? Entonces, un poco para redondear esto, creo que sí, en efecto, hablar de racismo en términos de educación implica cuestionar la escuela como institución, implica saber qué papel tienen también los docentes en este proceso de aprendizaje, y creo yo, aunque bueno, quizás esto es un poco para la siguiente pregunta, implica también considerar que hay un escollo generacional, ¿no? Que personas pertenecientes a mi generación, anteriores, a veces no somos lo suficientemente sensibles con las quejas que pueden provenir de nuestros estudiantes, ¿no? Sean de primaria o sean también de educación superior, ¿no? Entonces, creo que sí también implica, como bien decía Mercedes Mitzi, no defender una posición a ciegas, sino ser autocríticos y constantemente darse cuenta que más que haber personas racistas o no, que sí las hay, también a estar insertos en un sistema, en un hábito racista, pues hay mecanismos que a veces nos orientan o que nos quitan de posibilidades y nos ponen en situación de privilegio o nos ponen en situaciones de desventaja, ¿no? No a todos, yo también tengo que entender, hablo de una situación privilegiada, de cuestión en particular, etcétera, pero que sí, en efecto, pues la relatividad de las vías
vivenciales y experienciales de cada uno, pues están totalmente cruzadas por el racismo, ¿no? Y abordar el racismo implica, al menos desde mi posición, reconocer justo esos privilegios que me han beneficiado y pues ser crítico con ellos, ¿no? Gracias. Gracias, Diego. Pues interesante esta primera ronda. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para destacar algunos puntos verdaderamente significativos. Por ejemplo, en la participación de Mitzi, ella señala que comúnmente lo que se hace cuando se habla de la discriminación racial o del racismo es poner el acento en las desventajas de los racializados, como si los racializados fueran solo hacia un polo. Ella dice, tendría que empezarse a hablar de la misma manera en el privilegio de los racializados, pero con ventajas. Y esto hace pensar que estamos muy lejos de imaginar el racismo como en una sola vía, sino que en lo que dice Mitzi parece que todos, todas y todos estamos marcados por cortes de orden racista. Esta es una cosa que yo destaco de la participación de Mitzi, porque no hemos acabado la polémica, la controversia, el diálogo. Y ahora me paso a hacer un señalamiento de lo que comentó Maribel Vargas. Ella pone el acento en los factores exteriores que envuelven a la escuela, como son la familia, es otra institución, como recreadora del racismo, en lo que le toca a la familia ocuparse de la formación de sus vástagos, de sus hijas, de sus hijos. Hay ejemplos como los que pone Maribel que muestran claramente ese papel cardinal en la producción del racismo, pero de la misma manera todo el entorno que envuelve a la escuela participa de formas parecidas. Entonces Maribel sugiere que se podría pensar a la escuela como una vía, porque tiene posibilidades para contrarrestar el tema de la discriminación racial. Paso ahora con lo señalado por Diego. Él dice, bueno, la escuela está bien, pero tiene, al parecer, en su desempeño, la posibilidad de una doble vía. Por un lado, erradicar el racismo y la discriminación, y por otro lado, mantenerla. Entonces, esta doble vía, digamos que distingue Diego, complementa lo señalado por Maribel, pero a su vez nos pone en el plano de discutir qué estamos haciendo dentro de las instituciones. Bueno, es momento de que también señale que hay algunas preguntas de nuestra audiencia, de que las personas que nos están siguiendo, leo dos de ellas, dos o tres. Bueno, la primera es de Saúl González Medina. No veo acá que esté anotado desde dónde nos comenta Saúl González Medina. Él dice como pregunta, ¿se fomenta de manera indirecta o implícita un pensamiento racista en la formación de maestros a nivel de normal y universidad? ¿Tienen ustedes? Esta es la pregunta que Saúl González Medina nos plantea a los panelistas. Y luego está Douglas A. Izarra Bielma, que tampoco nos dice desde dónde nos escribe. Él dice, muy de acuerdo con lo expuesto. Es imposible luchar contra el racismo sin cuestionar las estructuras sociales que lo justifican. Vamos, aquí hay unos comentarios. Fernando Rasgado dice, buenas tardes a todas y a todos. Hablo desde mi cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Hablo el zapoteco. Actualmente los jóvenes promueven la cultura desde la tecnología. Por ejemplo, músicos cantando en zapoteco. Este es el comentario de Fernando Rasgado. Y añade Fernando, la escuela ha sido una de las principales instituciones que ha impulsado el español y una de las instituciones que funciona como medios que ha desplazado la lengua indígena durante décadas. Tienen estas preguntas y estos comentarios. Si quieren
respondemos rápidamente a las preguntas. La de Saúl González dice: se fomenta de manera indirecta o implícita un pensamiento racista en la formación de maestros y de los universitarios. ¿Cómo hacemos? La respondemos en atención a que nos está siguiendo y a que esto enriquece el diálogo. Yo pediría que diéramos una respuesta. Alguien de los panelistas que quiera tomar la palabra, cedo el micrófono. Diego, por favor. Bueno, pues yo diría que sí, ¿no? O sea, es indirecta en el sentido que no necesariamente los profesores son racistas y están buscando con saña hacer que los estudiantes interioricen ese racismo, ¿no? Es más amplio, o sea, a final de cuentas, epistemológicamente, en las formas de construir el conocimiento, ya hay cierto racismo, ¿no? Ya es una forma de decir que ciertos conocimientos son válidos y otros no, y otros incluso son medio accesorios, ¿no? Por ejemplo, pienso yo que a mí me tocó aprender en educación básica numeración maya, ¿no? Y creo que está bien, creo que es una forma de inclusión de ciertos otros conocimientos, pero tampoco se le dio más seguimiento, entonces quedó nada más como un elemento ahí incrustado, sin más explicación, sin más utilización, que a final de cuentas también servía para la anécdota racista de mis profesores de secundaria, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A final de cuentas, sí, en la construcción de los currículos podemos ver cuáles son los conocimientos validados y cuáles no, pero también podemos ver en cómo se presta el servicio educativo, a qué zonas la educación institucional prioriza, ¿no? Que suelen ser zonas urbanas, suelen ser zonas con mayores recursos, y las zonas que son históricamente más pues marginadas de los presupuestos, por así decirlo, pues siguen en esa misma lógica. Entonces, como que es un fenómeno aditivo, ¿no? O acumulativo, en el cual mientras más pasa el tiempo, más se sigue beneficiando las escuelas que ya han sido beneficiadas y se sigue marginando las escuelas que son menos beneficiadas, ¿no? Y de nuevo, no hay ahí una lógica de un gobernador, bueno, pues, me gustaría esperar que haya una lógica del gobernador diciendo: yo quiero que a las escuelas más fregadas les toque menos recursos, ¿no? Sino que por la propia normatividad, por la forma de hacer la política pública, pues esto como que parece desnaturalizado, despersonalizado, y adquiere rasgos estructurales, ¿no? Yo lo contestaría así. Gracias, Diego. Miren, seguramente con lo que vamos a seguir platicando, esta pregunta podría ser abordada. Entonces, concediendo el beneficio de la duda, si no fuera así, yo insistiría en que Maribel y Mitzi nos dieran una respuesta. Entonces, por el momento, solo quiero agradecer a quienes nos han comentado, quienes nos han lanzado las preguntas, porque pues entendemos que su interés nos ayuda a que nuestros panelistas puedan argumentar en este día tan especial que celebramos ya a posfecha, ¿verdad? Que es el 21 de marzo, día de la lucha contra la discriminación racial. Bueno, voy a dar lectura, si ustedes me lo permiten, a la segunda pregunta. En esta segunda pregunta, el orden de intervenciones va a ser el orden va a ser el siguiente. Primero estará con nosotros Mitzi. Una vez que ella termine, tomará la palabra Maribel, y en último lugar, Diego Morales. Bueno, la pregunta dice así: ¿qué decir de la existencia de racismos y sus diversas formas de expresión en la educación superior? Esa es la cuestión. ¿Qué decir de la existencia de racismos y sus diversas formas de expresión en la educación superior? Como ya tomaron al aire la pregunta, entonces no les voy a dar tiempo a que lo piensen demasiado, porque el tiempo nos está apremiando. Ya consumimos 1 hora en esta primera pregunta, así que vámonos directo. Mitzi, por favor. Sí, creo que está muy relacionada con la pregunta que nos hacía Saúl González. Bueno, la educación superior tiene también marcas raciales muy evidentes unas y muy escondidas otras, ¿no? Pero para mí la principal es la universidad. O sea, universidad está planteada, sus principios e históricamente también construida como un centro. Me voy a atrever a decirlo, aunque es una denominación bastante compleja para aventarla así nada más, pero está
esta construcción tiene universalismos etnocéntricos con intenciones totalizantes, ¿no? Porque, y sobre todo y específicamente sobre el conocimiento. O sea, universalismos etnocéntricos, me refiero a que una construcción localizada geopolíticamente se hace pasar como universal, pero además tiene la intención de extenderse para que esa construcción localizada funcione como algo aplicable y que sirve para todos los contextos, ¿no? Quizá no esté planteada así en términos de contextos y demás, pero al menos cuando migra, digamos, la universidad hacia otras latitudes, se enfrenta a diferentes contextos, no necesariamente. Y entonces esta idea de universalidad que proviene de Europa, que son siempre los más preocupados por universalizar las cosas, pues ya implica un montón de relaciones asimétricas de poder entre los habitantes nuevos, incluso quienes habitan esas nuevas universidades, como estudiantes, maestros y demás trabajadores que hay en la educación. Y entonces a mí me parece que ahí se producen nuevos racismos o se producen nuevas formas del mismo racismo y hay una constante producción del racismo, ¿no? En esas universidades, tan solo por su forma en cómo llega a otros países, ¿no? A otras comunidades. E incluso a mí me parece que hay una evidencia de dónde se localizan las universidades para saber cómo se racializan y se subjetivizan a las personas que entran a las universidades, ¿no? O actualmente hay esfuerzos por llevar las universidades a otro tipo de contextos, pero sigue uno casado, ¿no? Con esta idea de universidad. Incluso la misma escuela podría ser occidentalizante, pero no sé, la escuela ha tenido más tiempo de adaptarse a otros contextos que la universidad, ¿no? Esta connotación también un poco elitista, de selección, sí le da muchos tintes que pues podrían evidentemente estudiarse como raciales. Y bueno, a mí me parece que una cosa en la que se centra, en que podemos centrar la idea de la universidad, es que también se adjudica ser el centro de todo este conocimiento y a la vez se hace pasar por quien valida. Y digo se hace pasar porque en las prácticas de quienes no están escolarizados o de nuestra vida fuera de la escuela, no es solo la universidad la que valida los conocimientos, ¿no? Pero sí se hace pasar por quien valida estos conocimientos, el qué, cómo y cuándo van a estar, diría Foucault, en este orden del discurso. Dejo hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias, Mitzi. Toca ahora a Maribel tomar la palabra. Si quieren ustedes que repita la pregunta, la puedo repetir, pero si no hace falta, intervenimos directamente. Gracias, Maribel. Sí, está bien, Saúl. Sí, con respecto a lo que planteas de qué decir de la existencia de racismos y sus diversas formas de expresión en la educación superior, pues yo creo que en la educación superior pues existen toda una serie de discriminaciones en sus diversas expresiones. Así podemos hablar de marginación, discriminación, asimilación, explotación, exclusión y también de prejuicios. En mi experiencia docente de más de 30 años en diversos niveles educativos, desde siempre ha existido esta discriminación hacia cierto tipo de personas, indígenas, gays, lesbianas, etc. A veces los propios alumnos realizan esas prácticas denigrantes, pero lamentablemente también los profesores las llevan a cabo. Las escuelas de educación superior son espacios en donde la discriminación está presente. La discriminación está tan ampliada y extendida y arraigada en toda la sociedad que termina permeando en las instituciones educativas de todos los niveles y, por supuesto, en la educación superior. Lamentablemente, tenemos mucho que decir, porque pareciera que en la educación superior, desde que decimos educación superior, pensamos que no existen, pero sí las hay. Aquí mencionaré un poco sobre la experiencia compartida por los estudiantes de la UPN 153 en una investigación realizada en 2013 y que provienen de comunidades indígenas con respecto al tema de la discriminación. Ellos reconocen que la han padecido principalmente por el origen étnico, la lengua indígena, los rasgos físicos, el color de piel
y hasta por el nombre propio. Ser indígena y además portar un nombre feo produce una identidad negativa en los sujetos. En el caso de esta investigación, 2 de los informantes manifiestan discriminación por este motivo, o sea, por el nombre, ¿sí? Aparte de que vienen de una etnia, tienen un nombre que no les gusta. Entonces, uno de ellos menciona que se llama Crescencio. Y entonces dice, Crescencio ha sido objeto de burlas por el nombre que lleva y peor aún por el apodo impuesto, Chencho. Por ello, no se asume como Crescencio, retoma su apellido porque es Martín para aparecer frente al otro. Así se presenta. Es el nombre que pone en sus trabajos escolares, el de su correo electrónico. El nombre impuesto por sus padres ha sido negado desde siempre y lo demuestra en todo momento. A la pregunta, ¿de quién es usted? Sin duda contesta, yo diría que soy Martín, que pertenezco a una cultura indígena, que hablo una lengua y que tengo una profesión. Así, la discriminación en la educación superior se encuentra presente todos los días, practicada por estudiantes, profesores, trabajadores, administrativos, etc. Ahora, con respecto a lo que ya mencioné sobre esta investigación que realicé en 2013, yo trabajé con estudiantes de origen maya, nahua y totonaco, que es Crescencio. Entonces, Crescencio, aparte de que viene de una comunidad indígena, de que tiene un nombre que no le gusta, pues es gay. Entonces, él se enfrenta a una discriminación triple en la universidad y sus propios compañeros, pues, lo insultaban, etcétera, etcétera. Entonces, tal pareciera que la educación superior, esta práctica está erradicada, pero no, y lo vemos aquí presente. Entonces, ¿qué pasa con los sujetos que se van formando en las instituciones? Pues que a la par de que van siendo discriminados, su identidad se va, pues no digo deformada, pero van construyendo una identidad negativa, porque ellos mismos tal pareciera que lo ven como ya normal, que se les discrimine, y como algo ya normalizado de que también tienen como estas desventajas que tienen frente a los otros ya son normalizadas. Porque yo le preguntaba, por ejemplo, a Crescencio, que por qué él siente que tenía esas desventajas, y dijo, porque yo soy indígena, o sea, porque los indígenas somos así. Entonces, como en la misma escuela o la misma sociedad, los propios compañeros, los profesores, cómo nos van internalizando que estas carencias, que esta discriminación, pues, que se normaliza, no es producto del otro, sino es producto que el mismo sujeto que está siendo discriminado lo va generando. Entonces, ¿cómo es tan digamos, tan brutal esta discriminación, que el propio sujeto que está siendo discriminado cree que él es el causante de esa discriminación, o sea, que él la está provocando? Entonces, a mí sí se me hace muy, pues digo, muy brutal cómo el sujeto va constituyendo esta identidad negativa, creyendo que él es el responsable de esas carencias y digamos, de esas desvirtudes, o cómo llamarle, que él las va provocando, y no la misma sociedad, la misma escuela. Ahora, la escuela, creo que efectivamente, hace rato decía Diego, sí, desde la escuela se pueden hacer muchas cosas para ir eliminando estas cuestiones de la discriminación racial. Efectivamente, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que la escuela es, pues, como un arma de doble filo, ¿no? Porque la escuela puede ir construyendo vías para ir erradicándola, pero también en la escuela se pueden ir propiciando para ir practicándolas cada vez. Hace rato preguntaba esta persona, el profesor Saúl, o alguien preguntaba que si la escuela promovía estas prácticas discriminatorias. Entonces, yo creo que sí, de alguna manera, muchas veces veladas, también los mismos profesores las vamos practicando, porque yo recuerdo desde las escuelas, pues desde la escuela primaria, cómo los maestros nos decían, es que eres un bruto, eres un burro, eres esto, eres aquello. Entonces, yo creo que esas prácticas se siguen haciendo desde las escuelas de educación inicial, preescolar, etcétera, y hasta educación superior, ¿no? Entonces, cómo nos van etiquetando y cómo esas etiquetas van dejando mella en la constitución, en la construcción de nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues hasta ahí mi participación. Gracias. Gracias, Maribel. Tiene la palabra ahora Diego. Por favor, Gracias. Diego.
Gracias, Saúl. Pues sí, coincido completamente, Maribel. Y creo que ahí nos falta como este eslabón, ¿no? Que sería el de la formación docente, que también sería necesario repensar y transformar, porque en efecto, un poco volviéndome a mi primera intervención, en el sentido de cómo a los maestros se les entregó este mandato nacionalista, ¿no? De unificar a la población, pues con todas las reformas que ha habido, sigue habiendo esta tendencia, ¿no? El maestro es el que lleva la razón, el maestro es el que muestra, el que unifica al grupo, ¿no? Quizá cada vez con más perfectos, quizá cada vez más difícil, pero creo yo que hasta la fecha sigue siendo como la visión de la que los maestros en particular de las normales, obviamente habrá excepciones, salen, ¿no? Como con esta idea de que ellos pueden hasta cierta forma como concitar una homogeneidad de todos, ¿no? Y esto no es que esté mal en sí, ¿no? Está bien que todos seamos iguales, pero lo que está mal es esta visión que también aludía a Mitzi, ¿no? Del universalismo, ¿no? De que pues todos tienen que ser de un mismo molde para que todos sean igual de valiosos, ¿no? Y en el reconocimiento de las diferencias es donde pues creo que está quedando mucho a deber la formación docente. Ahora bien, en términos, bueno, sí, de la universidad, y bueno, más allá de mis coincidencias con lo que ya planteaba Mitzi en términos de que, bueno, la escuela es mucho más cercana a las comunidades, ha tenido mucho más tiempo para también negociar ella misma con la comunidad, la universidad pues sigue siendo pues francamente occidentalizante, ¿no? Pero ahí yo complementaría, ha habido esfuerzos de generación de universidades interculturales, ¿no? Y con diverso grado de éxito, creo que estos proyectos siguen avanzando. A mí lo que, o sea, más allá, porque desconozco un poco el funcionamiento de estas universidades, más allá de que haya estas universidades interculturales, creo que el debate para al menos los universitarios de la Ciudad de México es cómo plantearnos la interculturalidad nosotros, ¿no? ¿Por qué somos nosotros y no las personas racializadas, las personas indígenas, las personas afrodescendientes, las personas migrantes, quienes tienen que aprender de interculturalidad, ¿no? En ese sentido, implicaría un descentramiento de la identidad hacia una mucho más abierta, una que sea no tan restrictiva de lo que es ser mexicano, ¿no? Y bueno, creo que ya en la universidad la gente ya llega formada, llega con estas nociones bastante interiorizadas, se vuelve un poco más difícil, pero también la universidad te presta esta crítica, este debate, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí a las universidades les falta no tanto hacer estos debates, porque bueno, este foro creo que es una muy buena iniciativa, y la aplaudo, y qué bueno que estamos acá platicando de esos, pero sí les falta ir tomando acciones, ¿no? De que las denuncias que se hagan, no solamente es por racismo, ¿no? O por discriminación racista, también por género, por abuso de poder, que esas denuncias que se hacen tengan algún cauce y que realmente se empiecen a ver efectos, ¿no? Y no digo que se tenga que hacer como un protocolo de convivencia, ¿no? Pero sí tiene que haber una claridad de que pues, las cosas están cambiando y que quizá la forma en que yo y algunos otros profesores se han formado, pues se vuelve un poco obsoleta a la luz de las inquietudes de las juventudes de hoy, ¿no? Las juventudes de hoy son mucho más vigilantes, son mucho más conscientes tanto del lenguaje como de las actitudes, y creo que ahí, pues sí, es una parte importante de que la universidad fomente estos debates, pues darles espacio a estas personas y que, pues también quienes poseemos la credencial universitaria, pues los escuchemos, ¿no? Y asumamos el diálogo que nos corresponde, ¿no? Yo ahí lo dejaría. Gracias, Diego. Pues en esta segunda ronda es interesante escuchar los planteamientos de nuestros conversantes, de nuestras conversantes, y quiero destacar algunas cosas que anoté. No quiere decir que sea lo más relevante, pero sí me parece que podrían provocar unas réplicas con respecto a lo que se planteaba en esta segunda cuestión. Bueno, Mitzi nos invita a pensar en los orígenes de las universidades, porque ¿qué se puede decir? ¿Qué decir de la existencia del racismo y sus diversas formas de expresión en la educación superior? Ella, en un acto genealógico profundo, nos ubica y dice, las universidades tienen un origen histórico
y de allí que se llamen universidades. Y ya sobre esta base habría que relacionar el hecho de que el racismo esté presente en sus ámbitos. Bueno, pues esa es una intervención que nos invita entonces a imaginar algo que no nos mete solo a la casuística de las cosas que pasan en lo ordinario, como si solo allí pudiéramos encontrar las fuentes de sus causas. Nos invita a remontar ese perímetro. Maribel, citando el caso de Chencho, que prefiere usar el apellido como su nombre, Martín, nos jala la casuística y nos dice, bueno, aquí hay una, una manifestación diseminada del racismo en la cotidianidad del hecho universitario que produce efectos profundos en las personas de los racializados, hasta hacer sentir que los racializados tienen la responsabilidad de todos los dramas que enfrentan por ser racializados. Porque el racismo en sus personas los hace sentir menos, y eso es un motivo central en la intervención de Maribel. Diego, por último, secunda lo señalado por Mitzi, destaca que hay una propensión de la universidad en establecer una visión homogénea del ser. En esa pretensión de buscar la igualdad, acomete invariablemente un acto de discriminación racial, y esto tiene que ver con la condición occidentalizante de la propia universidad. Pero él dice que en descargo de esta condición existen otras opciones universitarias hoy en día que podrían tener potencial o que ya lo tienen, como las universidades interculturales que a lo largo del subhemisferio latinoamericano están floreciendo. La universidad o las universidades en este plano, entonces podrían convertirse en foros para abordar con amplitud la temática de la discriminación racial, pero no olvidar que el racismo se presenta muchas veces combinado, haciendo intersección con otras fórmulas agraviantes promotoras todas de las desigualdades, y estamos pensando entonces en el género, en la preferencia sexual, como lo señalaba Maribel, en la condición de clase que ya apuntaba Mitzi en algún momento. Y entonces, en esta segunda ronda, quisiera aprovechar, y ya están señalados los puntos del contraste para el debate. Quisiera señalar que tenemos una felicitación del doctor Daniel Mato, de la UNESCO CIAL. Él está muy emocionado con la celebración de este conversatorio y nos saluda desde Buenos Aires. Envía saludos y nos felicita a todos, me voy a incluir, por tener este panel tan bonito. Bueno, vamos a decir, Saúl González, quien nos preguntó en la sección anterior, nos escribe desde Ensenada, Baja California. Saúl González dice que a nivel de educación superior, a pesar de que se maneja un discurso de multiculturalidad y plurilingüismo, en realidad se tiende a fomentar un contexto monolingüe a invisibilizar la diversidad existente. Bien, gracias a quienes nos han escrito, quienes nos han preguntado, y gracias en especial al doctor Daniel Mato por estar siguiéndonos en este conversatorio. Colegas, entonces vamos a pedirle a Diego que nos dé su réplica. Por favor, Diego. Bueno, pues en términos de la réplica, pues bueno, o sea, sí creo que en efecto estas universidades pueden
no siempre cumplir las expectativas, ¿no? Pero el hecho de que ya se estén planteando como organismos autónomos que de una u otra forma revalidan y reivindican los conocimientos de los diversos pueblos indígenas, creo que ya es un paso, ¿no? Creo que hay muchísimo que hacer, sin duda, pero no creo que sea tan sencillo decir que de una u otra forma todas en general, porque de nuevo, aquí no hay, en educación no hay monolitos, ¿no? Ni toda la educación superior es igual, ni toda la educación básica es igual, y también incluso las universidades interculturales tienen sus propias diferencias. Entonces, me atrevo a pensar que hay algunas en las cuales sí hay una mucho más cercanía con las comunidades que la rodean, con el entorno y el estado mismo en el que se encuentran, y no dudo que en otras no, ¿no? Pero hay este intento de generar un conocimiento universitario indígena, y es interesante porque en estas universidades también empieza a haber estas reflexiones en torno al racismo, ¿no? Pienso en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que bueno, también está buscando poner en marcha un programa en términos de educación sobre el racismo. Pienso en el CUNORTE también, pienso, bueno, a final de cuentas, la Pedagógica Nacional también tiene una muy amplia participación de personas indígenas, si bien no es intercultural, pues bueno, ahí también podemos ver que hay este interés, ¿no? Y esta apertura de espacios institucionales para justamente dar contrastes a la occidentalización universitaria, ¿no? Yo creo que por ahí iría mi respuesta. Gracias, Diego. Vamos a escuchar a Maribel ahora. Gracias, Saúl. Pues sí, con lo que tú comentabas sobre esta cuestión de la discriminación racial, que bueno, no solamente va digamos, a permear en un solo ámbito de la vida del sujeto, sino que sea implícito en otros campos, ¿no? Entonces, creo que efectivamente está, en este caso, con el ejemplo de mi estudiante, pues como también hasta en el nombre propio, ¿no? Entonces, puede ser el nombre propio, en el color de la piel, en pues, la cuestión de género, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, la discriminación racial viene a permear en muchos ámbitos en la vida del sujeto. Entonces, creo que la escuela, que en este caso la universidad, tiene pues, esa encomienda, esa misión pues de ir cada vez hablando sobre esas cuestiones en educación superior, y de alguna manera tiene que ir incluyendo en su currículum, en la currícula de cada una de la formación de los sujetos, tiene que ir retomando estos elementos para cada día ir disminuyendo un poco pues estas ideas, ¿no? Estas ideas retrógradas con respecto a las cuestiones de género, de etnias, etcétera. Ahora, un poco con lo que plantea Diego de las universidades interculturales, pues creo que efectivamente, o sea, a lo mejor no están recuperando la esencia, digamos, de esta cuestión intercultural, pues totalmente, porque además la cuestión intercultural, pues sabemos que viene de Europa, ¿no? Entonces, pero sí de alguna manera se está haciendo algo por ir recuperando, por ir haciendo el intento de tomar en cuenta esto a otro tipo de grupos, ¿no? Aunque no en su totalidad, porque también las escuelas interculturales, las universidades, no están dotadas de todos los elementos que una universidad, por ejemplo, que la UNAM, ¿no? No tiene todos los elementos, no tiene todos los, digamos, el equipamiento tan necesario como lo es una universidad en una ciudad, porque las universidades interculturales, por ejemplo, ahorita las universidades que está promoviendo López Obrador en las comunidades indígenas, son escuelas, pues la verdad, todavía muy elementales, y si bien es un proyecto, pero sí tiene todavía muchas carencias, y esperemos que pues con el tiempo, con esos 3 años que todavía quedan, esperemos que de verdad florezcan, y que en estas comunidades, que los habitantes de esas comunidades indígenas tengan acceso a una universidad de calidad, a una universidad que realmente cumpla esas expectativas, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí termino mi intervención. Gracias, Maribel. Por último, le toca a Mitzi. Mitzi, te escuchamos.
Quiero retomar 3 cosas que dijeron mi compañera y mi compañero. Primero, en torno a lo que decía Maribel sobre la identidad, a mí me parece que es importante la identidad. Yo no trabajo o no he estudiado mucho la identidad como tal, pero he estudiado los procesos de subjetivación que pueden generar identidad y desmarcarse de determinadas identidades. Y la universidad y toda la escuela en general pues funciona como una institución, una instancia que genera y produce subjetividades y que en ese sentido produce sujetos, ¿no? O sea, es decir, los sujetos entran a la escuela de una forma y salen de la escuela de otra forma, ¿no? Incluso en los procesos de deserción, eh, de reprobación, etcétera, hay una subjetivación en las personas que están en la escuela. Entonces, bueno, la idea de nuevos planteamientos más inclusivos sería que esa subjetivación, o sea, no se puede concebir una escuela sin subjetivación, ¿no? Se entra para cambiar en algo. Entonces, la idea sería que esa subjetivación fuera menos dogmática, menos autoritaria, menos tendiente a una sola dirección, más abierta, más plural. Y bueno, ahí el trabajo de los maestros y maestras que están al frente de los alumnos es fundamental, ¿no? Y aquí creo que es importante también resaltar otra cosa que decían respecto a la responsabilidad que tiene alguien de ser racializado, por una parte, pero también la responsabilidad que tiene alguien de racializar a otros. O sea, definitivamente creo que estamos de acuerdo en que nadie es responsable de cómo lo racializa, no es culpa del racializado. Sin embargo, tampoco somos sujetos pasivos los racializados, ¿no? Nos tenemos que responsabilizar de cómo enfrentamos esa racialización, de cómo enfrentamos esos privilegios incluso y esas desventajas, esa violencia que vivimos por ser racializados. Y no nada más, mi posición es no nada más exigir derechos, ¿no? Sino saber, tener estrategias colectivamente e individualmente de cómo tomar esos derechos, ¿no? Hacerlos efectivos, ¿no? No solo en su exigencia a otros, de una manera quizá un poco hasta paternalista, ¿no? Y por otro lado, es que, como lo que decía Diego, ¿no? Hay universidades interculturales y demás, en mayor o menor medida autónomas o en mayor o menor medida exitosas. Es cierto, ¿no? La universidad hoy ya está aquí, se utiliza y la universidad además utiliza recursos públicos, ¿no? Entonces se convierte en un dispositivo para empoderar otros nuevos saberes. Eso también es cierto, ¿no? Es utilizar esa cosa que han llamado universidad, porque además también jurídicamente está ahí, ¿no? O sea, no es lo mismo generar una comunidad de conocimiento que está en la nómina o que está en la lista de universidades de México que reciben recurso público, que además es un recurso evidentemente marginal, como decía Maribel, que es ser nada más un círculo de estudios. O sea, eso te posiciona en otro lado y te da oportunidad de ciertas cosas, aunque también te somete a otras cosas, ¿no? También te genera otro tipo de compromisos. Pues muchas gracias, con esto cierro. Gracias, Mitzi. Gracias a todo el panel. Vamos ahora a iniciar la última ronda. La pregunta la formulo después de comentarles cómo van a estar las participaciones. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Maribel, enseguida le toca a Diego y finalmente, en esta primera ronda de intervenciones, de la última pregunta, estará Mitzi. Bueno, la pregunta se las voy a leer, dice así: ¿qué acciones requerimos desarrollar todas y todos los actores que formamos parte de las instituciones educativas? Repito la pregunta: ¿qué acciones requerimos desarrollar todas y todos los actores que formamos parte de las instituciones educativas? Esa es la cuestión. Déjenme ver, aquí tenemos 2 mensajes que voy a leer, los leo rápido. Bueno, no, es una intervención. Saúl González Medina, a ver,
No, creo que ya la había leído, discúlpeme, es un lapsus de mi parte, ya había leído lo que me aparecía como nuevo. Bien, entonces comenzamos, como habíamos dicho, le toca a Maribel. Maribel, es tuya la palabra. Es mía la palabra. Bien. Pues en este sentido, los maestros jugamos un papel fundamental para que esta visión colonial degradante hacia la cuestión de la discriminación racial sea producida al interior de las escuelas de todos los niveles educativos. Muchas veces el maestro mira al alumno como un ser vacío y no logra acciones educativas de libertad. El maestro mismo justifica la educación colonizadora. Voy a citar a Dussel. Lo más grave es que frecuentemente no existe en la conciencia ideológica del maestro la menor culpabilidad por el acto docente encubridor falso. Por ello, erradicar esas prácticas discriminatorias en la vida cotidiana escolar es una tarea que compete a la educación, entendida esta en su radical y profunda articulación con la cultura y por ende en las formas cotidianas de la vida en las que los sujetos se objetivan diariamente como posibilidad de constituirse como individuos, considerando que estos esfuerzos no se realizan por decreto, sino que tienen que hacerse desde lo cotidiano, es decir, desde las acciones del particular que todos los días avanza un poco en el proceso de subjetivación desde la convicción interna y el sentimiento de obligación de que cada uno tiene que poner de su parte para presentar resistencia a la racionalidad funcional que ha invadido nuestra vida en todos los aspectos. Renunciar a ello significaría de algún modo renunciar a dignificar la vida. Voy a citar a Santomé, que dice, las instituciones escolares son un elemento más en la producción y reproducción de discursos discriminatorios. Sin embargo, en la medida en que éstas tienen el encargo político de educar, pueden y deben desempeñar un papel mucho más activo como espacio de resistencia y de denuncia de los discursos y de las prácticas en el mundo de hoy y en concreto, dentro de sus muros continúan legitimando prácticas que conducen a la marginación. Cuando hablamos de discriminación, sin duda, los habitantes de los pueblos indígenas son los que más la sufren, sobre todo cuando llegan a una escuela que los maltrata. Por ello, es necesaria la creación de ambientes escolares sustentados en una educación que contemple una nueva idea de justicia, que combata la asimetría actual de las relaciones de poder y sus consecuencias de marginación, discriminación, asimilación, explotación y exclusión. Es necesario convertir a las escuelas en ambientes de acogida y no de hostilidad, donde los sujetos aprendan a comprender y resolver los conflictos que encuentren en su vida. Y la escuela deberá convertirse precisamente en una estructura de acogida que reciba a sus estudiantes con una mirada ética. Por ello, pero no plantea que luchar contra los privilegios, las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales en la escuela no es únicamente preparar el futuro, es hacer el presente soportable y, si es posible, productivo. Ninguna víctima de prejuicios y discriminaciones puede aprender con serenidad. Si hacer una pregunta o responderla despierta burlas, el alumno se callará. Si el trabajo en equipo lo sitúa en el blanco de segregaciones, preferirá quedarse solo en un rincón. Las buenas notas suscitan la agresividad y la exclusión basada en categorías sexuales, confesionales o étnicas, evitará tener éxito. Y así podríamos seguir. En primer lugar, para poner a los alumnos en condiciones de aprender, hay que luchar contra las discriminaciones y los prejuicios. Entonces, pues con lo que acabo de decir, efectivamente, o sea, ¿cómo un estudiante, llámese del nivel primaria, secundaria, del nivel que sea, cómo puede acceder a un aprendizaje, digamos, de calidad, a un aprendizaje idóneo cuando está siendo satanizado, está siendo sometido a burlas, está siendo sometido a discriminaciones? Entonces, mientras no erradiquemos esas prácticas en las escuelas, los estudiantes seguirán sufriendo y, como decía hace rato, seguirán formando, seguirán teniendo una identidad negativa hacia ellos mismos, y en esta política del reconocimiento, pues la gente lo seguirá viendo de esa manera. Entonces creo que los maestros tenemos una gran responsabilidad en la formación de estos sujetos y no solo en su formación, digamos, en su formación personal, sino sobre todo también en su formación educativa y en su formación como sujetos, como un sujeto entero. Esa es mi intervención, Saúl. Gracias.
Gracias, Maribel. Te toca, Diego, por favor. Gracias, pues bueno, sí, de acuerdo, ¿no? Sí, los maestros tenemos una enorme responsabilidad. Creo que tenemos que tomar en cuenta que hay que respetar toda la subjetividad, ¿no? De los alumnos y de otros colegas también, ¿no? Y en ese sentido creo que también, pensando quizá en la institución universitaria, pues quizá bajarle un poco a las cuestiones más mediáticas, ¿no? De celebración y de festejo de la diversidad, y ciertamente tomar cartas en el asunto ante casos de discriminación, casos de acoso, casos de bullying, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí las instituciones universitarias tienen por un lado que tomar cartas en el asunto a evitar esta convivencia racializada, racializante y racista, y por otro lado también crear espacios y programas de apoyo a poblaciones que han sido vulneradas, ¿no? Es un debate muy profundo porque también el cómo se asignan estos apoyos y estímulos genera muchas externalidades que también valdría mucho la pena en algún otro momento platicar, ¿no? Pero de que es el hecho de que estos programas tienen beneficios en la terminación de los estudios de las poblaciones indígenas, por ejemplo, pues es un hecho, ¿no? Y por último, aunque quizás suene bastante paradójico, creo que a las comunidades universitarias nos corresponde ir cultivando una intolerancia, ¿no? Una intolerancia a los chistes misóginos, a los chistes racistas, y ciertamente ir rompiendo estos pactos de silencio que muchas veces creo que todos hemos transitado en algún momento por espacios en los que nos abstenemos de señalar, ¿no? Entonces creo que eso nos corresponde como colegas universitarios, como personas frente a aula, no solapar el bullying racista, no expresarse en esos términos, y también hacia las autoridades, pues defender la subjetividad de los estudiantes, ¿no? Yo creo que eso sería como lo que nos corresponde. Gracias, Diego. Te toca, Mitzi, por favor. Tienes el micrófono. Es tuyo. Claro. Pues sí, definitivamente los maestros y maestras ahí tienen un papel clave, sobre todo tienen una posición de bastante ventaja, ¿no? Frente a otros actores. Yo creo que de inicio, como la lucha contra el racismo se inscribe en la lucha contra las desigualdades, pues lo principal es el reconocimiento de nuestra igualdad como personas en todos los espacios, ¿no? Y no caer en el conformismo de decir es que la estructura me pone arriba de ti o abajo de ti, sino que, bueno, es importante reconocer cómo te posiciona la estructura, pero eso no significa que uno tenga que asumir ese rol, ese papel, y además transportar, ¿no? Por ejemplo, una situación administrativa a una cuestión moral, que es lo que la verdad muchas veces hacemos los maestros, ¿no? Como si el maestro o la maestra fuera moralmente superior a los alumnos por el simple hecho de estar en una estructura administrativa jerárquica arriba, ¿no? La otra es que esta posición antirracista implica de una posición activa, declarada, que se es antirracista, como ya lo han dicho muchos y muchas activistas y académicas. No basta con sentirse que uno no es racista, hace falta decir y declarar que uno es antirracista, y sobre todo practicar siempre estar en contra, ¿no? de las cuestiones racistas. Digo cuestiones porque son ideologías, son prácticas, son posturas. Y yo diría que por último, pues eliminar, que creo que es importante, a veces estamos muy acostumbrados a decir los indígenas, los mestizos, los blancos, como ya lo decía, ¿no? Como una cuestión bien delimitada. Entonces sí, también luchar un poco por eliminar bueno, un mucho, por eliminar nuestra estructura mental que tenemos todavía en las castas, ¿no? En las castas que nos legaron la colonia y todo el sistema colonial,
Pero ojo, no, esto no significa, porque creo que eso también imposibilita ver el racismo, no significa decir, es que todos somos iguales, ¿no? O sea, ¿contra qué vamos a luchar? Todos somos iguales. O sea, podemos eliminar este sistema de castas que tenemos arraigados en la mentalidad sin desconocer cómo las marcas raciales históricamente construidas nos dan ventajas o desventajas en la cotidianidad, como lo decía Maribel. Gracias a todas y todos. Gracias, Mitzi. Bueno, pues antes de entrar a las réplicas, quisiera leerles un comentario por demás interesante. Es de la maestra Magdalena Gómez de la Universidad Pedagógica Nacional, si no estoy leyendo mal, es de ella. Dice, se aborda el racismo y bien se ubica como rasgo estructural en la sociedad y su impacto en educación, o incluso en la escuela, aludiendo a la educación básica. Considero que hace falta abordar el impacto específico en la educación superior. Considero que hace falta abordar el impacto específico del racismo en la educación superior. Esto es muy distinto a abordar el racismo en un proyecto que se asienta en una institución de educación superior. Excelente comentario, maestra Magdalena Gómez. Yo creo que es momento que en esta réplica nuestros panelistas pudieran hacer caso a lo que usted señala. John Bautista Rosales nos dice, hola, ¿no es racismo que como requisito para obtener grado en educación superior solo se acepte una constancia de una segunda lengua extranjera y no se acepte una constancia de lengua materna o indígena? Bueno, pues estas son las cuestiones que nos señala nuestra audiencia. Gracias por estarnos siguiendo. Esperamos que ahorita que toca que los panelistas, los conversantes, ¿verdad? Las conversantes nos hagan la réplica de esta última cuestión, aborden estos asuntos. Bien, el orden que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a pedirle a Diego, a Maribel. Maribel empezó. Entonces a Maribel está bien, a Maribel le vamos a pedir que por favor haga la réplica de estas intervenciones. Quizás habría que señalar que Maribel había señalado que las universidades quizás habría que pensarlas, y las universidades y sus colegiados, ¿verdad? Quizás había que pensarlos como espacio para discutir estos temas. Habría que pensarlos así. Y ya en esto, discutir la discriminación y, en particular, asumir estos espacios para contravenir lo que se discute con hechos, con actos. Bueno, Diego nos señala que quizás las universidades y los universitarios deberían cultivar las intolerancias. Ahora, fíjense el calibre del señalamiento que nos hace Diego. Hacer de las universidades espacios para cultivar las intolerancias, es decir, darles la vuelta a este asunto, y este cultivo sería en contra del racismo, del machismo que perdura, el clasismo que está instalado en estas instituciones. Y en este plano, pues invitar a todos los que formamos parte de las comunidades universitarias, en particular a las profesoras y a los profesores, para no solapar, para no hacer oídos sordos con respecto a estos temas. Bueno, Mitzi nos invita a quitarnos las lentes que nos hacen pensar en nuestra sociedad como un compuesto integrado por castas. Ella evoca, yo creo que en un acto de provocación muy sano,
cuando empezamos a pensar los indios, los negros, las mujeres, los pobres, estamos instalados en un pensamiento que nos traslada a los siglos previos. En el momento en que ya empezamos así, algo va a hacer que nos resbalemos reiterando asuntos de la discriminación racial, asuntos del racismo, que, como bien decía Diego, pueden aparecer de manera interseccionada con el tema de género, de las clases sociales. Y entonces, ella nos invita a esto. Quizás desde la universidad estemos llamados, en primer lugar, a quitarnos esas lentes, a desmontar esa forma de pensarnos como sociedad que genera tantos malestares, tantas dificultades y tantos sentimientos de frustración. Bueno, comenzamos entonces. Yo había invitado primero a Maribel. Si no te molesta, Maribel, puedes tomar la palabra. Y de ninguna manera, no me molesta, por supuesto. Bueno, un poco para lo que decía Diego, que la vida cotidiana de las universidades habría que romper con estos esquemas racistas. Y creo que efectivamente hay que romper con estos esquemas racistas y la Universidad de Chapingo pues es muy cercana a mí, entonces como bien saben, la Universidad de Chapingo es una universidad donde los estudiantes pues viven allí, tienen sus dormitorios y conviven mucho y vienen estudiantes pues de todo el país, ¿no? Entonces allí es muy, pues muy, ¿cómo se dice? Se ve esa diferencia pues de los sujetos que conviven y entonces entre ellos entre ellos se menciona, por ejemplo, decir, es que allá están los oaxacos, el dormitorio de los oaxacos, el dormitorio de los no sé, de los hijos, por ejemplo, de que vienen también son de campesinos, pero de campesinos ricos, ¿no? De Nuevo León, etcétera, de los estados del norte, ¿no? Entonces, ¿cómo en la universidad, cómo se vive cotidianamente esa discriminación racial, pero principalmente a los que vienen de comunidades indígenas? Entonces, esta expresión de Oaxaco es pero así como de lo más denigrante, ¿no? Entonces, efectivamente, se tiene que romper esas prácticas cotidianas, pues, en las universidades, porque son muy comunes, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dice Michi de no solo decir yo no soy discriminadora, yo no soy. Hay que practicarlo, o sea, el discurso por el discurso no va a transformar nada. Entonces, en su libro de los abrazos, hay que pensar, hay que decir, pero hay que ser congruente con lo que hacemos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Miti, que en nuestro discurso podemos decir muchas cosas bonitas, pero si no las llevamos a la práctica, no estamos transformando nada, pues, en nuestra práctica cotidiana. Y creo que eso es lo importante, eso es lo fundamental, que el discurso está bien, pero si en la práctica no transformamos, y como dice el lema de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Educar es para transformar, si no, no hay razón de estar discutiendo y de estar reflexionando en los ámbitos académicos si en nuestra vida cotidiana no lo llevamos a la práctica. Nada más, Saúl, muchas gracias. Gracias, Maribel. Me están llamando los productores de este evento a que acelere un poco el paso porque tenemos que cerrar pronto. La verdad es que yo estoy muy motivado, muy emocionado y eso ha hecho que pierda un poco las dimensiones del tiempo que consumimos en este conversatorio. Miren, bajo esa consideración les suplico que nos ajustemos, ¿verdad? Pero esto me da, ya que tomé la palabra, me da la oportunidad de comentarles una pregunta que nos hace el doctor Daniel Mato. Primero un comentario, luego la pregunta. Dice Daniel Mato, la propuesta de Diego me parece muy buena, pues parte del problema es la pasividad respecto de chistes y comentarios racistas. Hay que ponernos intolerantes frente a ellos. Bueno, y una pregunta última de Jocelyn Hernández. Dice,
Hola, entonces, si la interculturalidad podría ayudarnos a erradicar o por lo menos a tocar temas racistas, ¿podríamos decir que la interculturalidad debería ser para todos? Si pueden ustedes abordarlo brevemente, ¿verdad? Lo que nos plantea Jocelyn, se los agradezco muchísimo. Agradezco a Daniel Mato por el comentario que nos hace y que le hace en particular a la palabra de Diego. Bueno, entonces ahorita le toca. Creo que se congeló Saúl. Aquí estoy. Mitzi, por favor. Sí, sí, ya. Bueno, retomo ya mi participación final respecto a lo que ya comentaron 2 veces de la interculturalidad. La interculturalidad a mí me parece que es un fenómeno que se da en todas las sociedades, ¿no? Digo, salvo algunas quizá muy primitivas, primitivas en el sentido de histórico y que incluso pueden llegar a estar aisladas, pero son excepcionales, ¿no? La interculturalidad es un hecho. Claro que en mayor o menor medida se hace la cuestión de diálogo, ¿no? De ser más interculturales o con una relación un poco más simétrica que en otras. Pero aquí lo interesante es que cuando en la política educativa en particular se menciona la interculturalidad, es que hay no solo un reconocimiento de que existe, sino de que va a haber una intención de hacer efectivas las relaciones más simétricas de las culturas que en dado lugar se encuentran, ¿no? Pero bueno, eso no basta para que se genere un sistema no racista en la educación. Y como ya lo comentaba, ¿no? O sea, el hecho de que haya incluso se reconozca una lengua u otra, tampoco va a quitar las relaciones racistas que existen en la educación superior, en particular, quiero terminar con la educación superior, porque está la interseccionalidad de todo tipo, incluso mencionar también lo de discapacidad, y están también las condiciones de resistencia, de no resistencia, de aspiraciones de los y las estudiantes. O sea, hay muchísimas variables ahí que intervienen en la posibilidad de que una institución superior no sea racista. Y definitivamente estoy de acuerdo en esto de cultivar la intolerancia, y esto conlleva también muchísimas cosas, ¿no? Tirar esos discursos de que se puede estar bien entre todas las culturas, a pesar, ¿no? De que una cultura se quiera imponer sobre otra, y discursos incluso de derechos humanos, una vertiente que pues que justo intenta decir que todos somos iguales, es lo que lo criticaba hace rato, todos somos iguales, y desconocer las diferencias que tenemos sociales, realmente imposibilita ver el racismo, y al imposibilitar verlo, pues imposibilita erradicarlo o estar en contra de él, cuando menos, ¿no? Creo que es todo, y agradezco mucho a todos los que están aquí, a todas las que están detrás y frente a las cámaras, y a los que participaban y las que participaron. Gracias, Mitzi. Gracias. Bueno, te toca, Diego. Ahora hay un comentario de Saúl González que dice, eh, eh, de nueva cuenta Saúl, dice, entonces la interculturalidad como competencia se desarrolla en los estudiantes de educación superior o es algo olvidado o malentendido. Ni modo, Diego, te toca hacer el cierre y de alguna manera, si puedes responder a este cuestionamiento del colega Saúl González. Gracias, gracias Saúl, y gracias a quienes nos obsequiaron sus comentarios y sus preguntas. Diego, estoy a la palabra. Gracias Saúl. Gracias a Saúl que hizo la pregunta, a Maribel Mitzi, a Gabriela Sarni, a Cecilia Navia y a Gisela por esa oportunidad. Pues, híjole, creo que también habría que pensar la idea de competencias, ¿no? También empezando quizá por ahí, ¿no? Y no sé si en la educación superior se fomente la interculturalidad en las universidades convencionales, haya esta idea, pero creo que es sumamente urgente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sí es para todos la interculturalidad, ¿no? Como bien también preguntabas. Es
como pensar que los cursos de sensibilización de la problemática de género solo son para mujeres, ¿no? No, o sea, realmente a quien tiene a la parte agresora, a la parte que de una u otra forma está validada, está dada por sentado, es aquella parte a la que tiene que llegar a esta reflexión, ¿no? Esa reflexión que quizá no es cómoda, en efecto, y quizá también por eso hay tanta resistencia a implementar medidas en términos de las universidades, pero que es sumamente necesaria esa autorreflexión de qué tanto nuestro comportamiento está orientado por estas directrices que hemos asumido como normales, como válidas, como reales, como naturales, etcétera, y que acaban siendo, en efecto, una forma de negar la diferencia, una forma de poner encima de la diversidad existente real una idealización de la civilización occidental, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí iría un poco. Y bueno, también para finalizar, pues bueno, me gustaría decir que en efecto, ¿no? Ya en educación superior, cada vez en convencional, cada vez hay más este debate, se está como poniendo a la par, en diálogo con otros actores políticos, pero al menos en lo que toca a la UNAM, creo que faltan muestras, ¿no? De que se está llevando a cabo un cambio en la forma de ver esta problemática, ¿no? Ya no solamente es una problemática a investigar, una problemática digna de coloquios, sino que es una problemática en la que la universidad está inmersa, ¿no? Y ya que Maribel había mencionado el lema de la Universidad Pedagógica Nacional, pues bueno, creo que a 100 años, 101 años, sería muy bueno pensar en si realmente por la raza da el espíritu, ¿no? Y si no sería bueno que tanto el espíritu como la raza pues desaparecieran de lo que pensamos que debe ser la universidad, ¿no? Ahí lo cerraría. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Miren, ha sido un placer enorme tenerlos aquí y una provocación también muy grande, la que nos vamos a llevar como tarea. El debate continúa. Este es un evento, digamos, que intenta recordarnos que hay una fecha para la lucha contra la discriminación racial, que se celebra el 21 de marzo, es tal fecha. Pero la lucha, como bien nos señalaba Diego, debería ser constante. Deberíamos ser intolerantes sobre estos asuntos que nos lesionan tanto como sociedad. Y entonces vale esto para decir que este es un evento de otros que estaremos organizando y que seguramente en otras instituciones se estarán haciendo de manera parecida. Entonces, parecidas. Entonces quedan invitados a continuar con ello, pensando, reflexionando, y es importante que irrumpa este debate en todos los espacios universitarios. Gracias a ustedes que nos han seguido, gracias a Maribel, a Mitzi, a Diego por sus generosas palabras, sus reflexiones, sus provocaciones, todo lo que hoy nos concedieron. Gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, al staff que hace posible que la grabación y que, digamos, los enlaces en YouTube, en Facebook y aquí de manera directa en Zoom haya sido posible. Quiero recordar nada más que lo que aquí nos expusieron nuestros panelistas estará disponible en la página, estará disponible en el YouTube, en la página de la UPN Ajusco, en el YouTube que usamos los de la Universidad Pedagógica Nacional, en el Facebook, y también podrán ustedes verlo, si quieren recomendarlo también, en el YouTube del proyecto LERES de la UPN Ajusco. Muchas gracias de nueva cuenta a todas y a todos. Que tengan excelente día.